Claro, la maca te levanta por ahí, ¿ya? Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla. A ver, un minutito, por favor, estamos aquí. El día de hoy vamos a hablar de la parte fundamental de tu cuerpo, ¿ya? Vamos a hablar de aquella estructura que nos originó, el origen de nuestra vida. Se debe a dos células, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, a dos células. Claro, ¿qué células se originaron? Exacto, te originó dos células, el óvulo y el espermatozoide. Ese fue nuestro origen. ¿Qué hubiese pasado si ese espermatozoide no hubiese llegado en el momento indicado al óvulo? No estuviésemos aquí, ¿no? Pero se formó el huevito y éramos un huevito, éramos un huevito, ñañitos, ¿ya? Pero de la misma forma, este huevito se fue dividiendo y formando muchas células. Y estas células fueron formando nuestro bello cuerpo. Y luego de formar muchas células, salimos nosotros. Por eso nuestros huesos, nuestro estómago, tu ojo, tu nariz, tu boca, tu oreja, todas las partes de tu cuerpo están formados por células, ¿ya? Esa es la parte fundamental, es el ladrillo de tu cuerpo. Pero ¿qué tipo de célula nosotros tenemos? Porque hay la clasificación de las células desde diferentes puntos de vista, ¿ya? Bueno, las células en sí terminan de formar entre 6 y 7 meses, pero las células no terminan de reproducirse. Por ejemplo, antes se pensaba que a los 7 meses ya el bebé no iba a poder sobrevivir. Sí, exacto. Ya a partir de los 3 meses, el cuerpo está casi formado, ¿no? A partir del cuarto, quinto, sexto mes, ya el cuerpo termina de formarse, ¿no? Pero los órganos fundamentales ya en los 3 primeros meses son básicos, ñañitos. De ahí ya termina cuarto, quinto, sexto, y en el 7º mes ya van los complementos. Es por eso que el bebé al 7º mes sale y en una incubadora a la temperatura adecuada termina de formarse algunas células. Inclusive, cuando nacemos, todavía hay partes de nuestro cuerpo que no han terminado de formarse, ¿no? Es por eso que a un bebé, por ejemplo, los huesos del cráneo todavía no se han formado. Claro, ¿no? La fontanela, pero el bebé puede vivir normal, porque ya tiene su estructura completa, y eso lo puede terminar de formar, ¿no? En los primeros meses de vida. Claro, entonces aquí en la fontanela, o sea, es blandita, por eso las abuelitas mucho cuidan, ¿no? Que el gorrito, que el chullito, que abrígale al bebé, porque esta zona está desprotegida. La moñerita que le dice la abuelita, la mamá, la familia, ¿no? Y no es que no haya células, hay células, pero las células que están acá en la fontanela no son células óseas, sino son todavía células cartilaginosas, exacto, y están siendo reemplazadas recién por un conjunto de células óseas. Recién se están reemplazando y luego se van endureciendo. Y no solamente es en un lugar, son en 3 lugares del cráneo, ¿ya? Es por eso que cuando recién nacen se les cuida muchísimo. Aparte que no tienen muchos anticuerpos también. Tiene algunos anticuerpos que la mamá le pasa por la placenta, ¿no? Por la placenta le pasa algunos anticuerpos. Y también durante la lactancia le pasa a la madre algunos anticuerpos. Pero hay otros anticuerpos que no le pasa a la madre o que para el bebé es nuevo. Y es por eso que los bebés en la primera etapa de su vida son muy vulnerables a las enfermedades. Hasta una diarrea o un bronquio los puede matar. No son muy vulnerables porque recién están experimentando pues el contacto con su medio ambiente. Así, uy, qué bonito, ¿no? Verlo por ahí. Bien,
Ok, entonces hoy estamos con la célula eucariota. Ah, mira, ve, pero tienes que cuidarla mucho a la hermanita, ya tienen que cuidarle mucho, proteger esa zona. Inclusive, todo el cráneo es blando. Cuando tú a un bebé lo dejas dormir solo en un solo lado, siempre lo echas para la izquierda o para la derecha, ¿no? Y si pasan varios meses, esa parte se va a aplanar, se va a achatar, ¿no? Va a causar una pequeña, ligera deformación en el cráneo. ¿Por qué, profesora? Porque como todavía las células óseas han terminado y algunas se están terminando de formar, recién se están reacomodando, ¿no? No están tan duras como la nuestra, ¿no? Es por eso que cuando le hacemos echar o bien siempre para arriba, esta parte de atrás también se aplana, ¿no? Y el cráneo del bebé comienza a tener una ligera deformación. Es moldeable, ahí está, esa es la palabra, ¿no? Se moldea y según tú logres colocarlo en un solo lado, por eso siempre es bueno que duerman hacia varios lados, ¿no? Para que mantenga su, su forma. Bueno, continuamos entonces, dejamos a un lado las molleritas y vamos ahora a hablar del tipo de célula eucariota, ¿no? Estamos con el curso de biología, quien les habla, los que no me conocen, soy la profesora Yolanda Juliana Priscil Mayo. La célula eucariota, dentro de toda la clasificación, son consideradas como las células más evolucionadas. Las más son las eucariotas. Y es este tipo de célula la que presentamos nosotros. ¿Qué significa la palabra eucariota? Eu significa verdadero y carión significa núcleo. Aquellas células que tienen un verdadero y bien formado núcleo, en el cual el ADN se encuentra totalmente separado del citoplasma, ¿ya? Bien, antes de detallar algunas características de la célula eucariota, vamos a conocer algo de historia del descubrimiento y estudio de la célula en general, no solo de la eucariota, sino de todas las células en general, ¿no? Y tenemos ahí, nos remontamos hacia el siglo XVII, que gracias al invento, porque si no, no hubiese podido ser, ¿no? Gracias al descubrimiento del microscopio, esto fue en el siglo XVI, esto fue en el siglo XVI, se inventó el microscopio, ¿ya? ¿Quiénes lo inventaron? Los inventaron los hermanos Hansen. Nombre, Hans y Zacarías Hansen. También acá hubo un problema acerca de ello porque fueron muchos integrantes de la familia Hansen quienes colaboraron con el invento del microscopio. Pero se les da crédito a los hermanos Hans y Zacarías Hansen, más o menos a mediados del siglo XVI, 1550-1590. Gracias a ese invento, ¿no? La biología tiene un gran aporte, ¿no? Al principio los microscopios eran tubulares, como un telescopio así todo largo, ¿no? Luego, en el siglo XVII, estamos hablando de 1665, ya los microscopios tenían como accesorios, ¿no? Para poder sostenerlo, para poder sujetarlo, y un poquito más lo implementan. Y fue aquí donde el citólogo inglés Robert Hooke descubre por primera vez células, que él los llamó cells. ¿Qué observa nuestro amigo Robert Hooke? Él observa una laminilla de corcho. Profesora, ¿y de dónde sacó el corcho? ¿Del vino? No. El corcho lo sacó de la corteza del árbol, ¿no? La corteza del árbol. Es decir, tú miras un árbol, exacto, muy bien, ñañita, miras un árbol y tiene una parte, la parte más externa, la parte dura, entonces él sacó una pequeña laminilla delgada y lo puso al microscopio. Y cuando observó estas estructuras,
¿no? Todas así celdas, unas con otras. Entonces él dice, lo que he observado son cells. Cells que significa celdas o celdillas, ¿ya? Que más adelante se conoció que lo que había observado nuestro amigo Robert Hooke eran células, sí, pero como estaban muertas, solamente se observaban la envoltura, ¿no? Esta envoltura de acá, esta envoltura de acá, su pared celular. Por eso su citoplasma, su núcleo, su vacuola, estaba muerta. Ya todo se había deshidratado, ya estaba muerto todo, ¿ya? Entonces, en 1665 se observa por primera vez células muertas. Por esa razón, a Robert Hooke se le considera el padre de la citología. Luego, vamos a conocer otra parte fundamental de la célula. Ya en 1831, casi 200 años después, aparece el botánico escocés Robert Brown. Robert Brown, ya el microscopio ya pues no era como antes tan sencillo, había mejorado, ¿no? La intensidad, el tamaño, y Robert Brown pudo descubrir en la familia de las plantas de las orquídeas, también era un botánico, observa que en el interior de la célula hay una estructura casi esférica central que lo tenían todos de manera muy notoria, ¿no? Muy bien, y él pues se da cuenta que es una parte fundamental de la célula, porque experimentó que cada vez que lo sacaba, la célula se arrugaba y moría, ¿no? Entonces dijo, he descubierto una parte fundamental, a la que llamó el núcleo celular. Esto fue ya 200 años más tarde, ¿no? Entonces nos quedamos aquí y resaltamos el descubrimiento de Robert Hooke, y recuerda que por esa razón, por ser el primero, se le llama el padre de la citología, ¿ya? Robert Hooke. Ahora, Robert Hooke descubre las células muertas en láminas de corcho, muertas. 10 años después, este comerciante holandés de apellido Leeuwenhoek y de nombre Anton van Leeuwenhoek, ¿no? Descubre las células vivas, porque Robert había visto las muertas, nada más, ¿no? En cambio, Leeuwenhoek descubre las vivas. Profesora, ¿y cómo lo hace? Porque él no era ni botánico, ni citólogo, ni nada. Él era un comerciante, sino que le gustaba mucho coleccionar microscopios, ¿no? Perdió trabajos por su pasión, perdió amigos porque pensaban que estaba loco, pero su nombre lo tenemos el día de hoy en todos los libros de ciencias biológicas, ¿no? Él decía que en el agua estancada, en el agua cochina, sucia, que le decían sus amigos, habían seres vivos. Él decía, no, aquí hay seres vivos, ¿no? Por el olor, por la textura. Él sentía eso. Pero sus amigos pensaban, uy, estás loco. ¿Cómo van a haber seres vivos aquí si es agua sucia? Recuerda que antes de 1600 no se conocían a los microorganismos, porque antes de 1550 no había microscopio, solamente sabíamos que habían plantas y animales, ¿ya? ¿En qué año descubre? 10 años después que Robert Hooke. Robert Hooke descubre las vivas en 1665 y Leeuwenhoek, las muertas, y Leeuwenhoek descubre las vivas en 1675, y ahorita lo vamos a poner por acá, no te preocupes, ¿ya? Bien, entonces, en una gota de agua estancada, descubre a los protozoarios. Y no es tan fácil, ¿ah? Esto también ustedes lo pueden hacer como experimento. O sea, ¿cómo? ¿Yo también puedo hacer esto? Claro. ¿Y de dónde voy a sacar agua estancada? De tu casa. ¿Pero cómo? Lo cultivas. Agua de caño, pero no está estancada. Tú lo vas a estancar. Ya lo has hecho seguro, ¿no? Agua de caño,
tierrita un poquito con tallitos. Tú sabes que el tallo de las flores siempre van a tener algo de partículas sucias, tierrita. En la tierra hay protozoarios. En el agua potable también hay, pero no en cantidades. Hay pocos. Si tú agarras el agua del caño, es difícil de ubicar a los protozoarios, porque hay uno por acá, otro por allá, difícil. Pero si tú a esos pocos protozoarios les das comida, ¿qué pasa? Se alimentan, crecen y se reproducen. Entonces tú le das bastante comida, agua potable, ¿y cuál es la comida? El tallito de las flores es la comida para los protozoarios. Si quieres le puedes dar más comida. Le agregas a tu florero, un florero, le agregas cáscara de naranja, ¿no? Le agregas por ahí alguna materia orgánica y, le das pues un banquete a estos protozoarios. Lo dejas un par de semanas, una semana, y después de una semana el agua va a oler terrible. Habrán olido ustedes el agua de florero después de 2 semanas o una semana. El olor es fétido, pero cuanto más feo huele, mejor para que tú puedas estudiar, ¿no? Después que huele horroroso, horrible, mejor. Tú dices, uy, este cultivo está en su punto. Claro, huele a podrido. Pues, ¿por qué huele feo? Bueno, la materia orgánica, como el tallo, como la cáscara, se descompone, se desintegra porque los protozoarios están comiéndose, ¿no? Y lo que huele no es el tallo, sino lo que huele son los desechos de estos microorganismos. Ellos comen y al igual que nosotros eliminan sus gases, pero todos los gases y sus desechos ellos lo vierten en el agua. Entonces, todos sus gases, sus desechos están en el agua. Y no solamente hay protozoarios, también se forman hongos. Entonces, pues todos los desechos se quedan concentrados aquí. Y por eso el olor que presenta. Tú tomas una gotita, casi siempre lo debes de tomar del fondo y sin moverlo, ¿no? Se utiliza una pipeta o una cañita, ese sorbete, lo pones al fondo con mucho cuidado y absorbes y colocas una gotita en el portaobjetos. Es lo que hizo Leeuwenhoek, ¿no? Al principio no tuvo suerte, no fue de inmediato, y al principio nosotros también cuando agarramos el agua de florero no va a ser rápido. ¿Por qué? ¿Por qué, profesora, no se puede ver tan rápido? Porque estos protozoarios tienen flagelos, tienen pseudópodos, tienen cilios y están nadando por todos, tienen locomoción, ya se desplaza. Un pequeño movimiento que tú hagas en el agua, se escapan del lugar donde se produce el movimiento. Es por eso que muchas veces se falla en la observación de los protozoarios. Pero él al fin logró focalizar a estos protozoarios, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Estos protozoarios son células eucariotas, o mejor dicho, están formados, ¿por qué, profesora? Porque tienen núcleo, mira, acá tienen núcleo, acá tienen núcleo, acá tienen núcleo, algunos tienen hasta 2 núcleos, ¿ya? Entonces, Leeuwenhoek, al observar en 1675 una gota de agua estancada, descubrió a los protozoarios, a pesar de que sus amigos le decían que estaba loco, a él no le interesó. También observó una gota de sangre. Claro que sí, ¿no? Claro, claro, sí se observan, se observan. Y también esto hizo Leeuwenhoek, ñañito. Él tomó una gota de sangre y observó las células sanguíneas. Lo que se observa más claro son los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos se necesita un reactivo, porque no son blancos blancos, ¿no? Son casi color transparente, ¿ya? Parecido a una ameba, más o menos. En cambio, cuando tú colocas una gota de sangre, lo que más se observa son los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque están como teñidos, pues, ¿no? Con la hemoglobina que presentan se observan, ¿ya? Claro, rojizo, rojo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿ya? Bien, y también
observa el semen humano, ¿no? El semen lo observa en un microscopio y descubre a los espermatozoides. Célula viva, células vivas, células vivas. Aunque estos son seres vivos formados por una sola célula. Estos no son seres vivos, son células. Estos también son células, porque el espermatozoide forma parte de un ser vivo. Si el espermatozoide sale del cuerpo del humano, muere. No puede vivir sin él, porque él necesita el alimento que el humano le da. Necesita la temperatura que se mantiene en el testículo. Si es que sale, ¿qué temperatura? Más o menos 32 grados. Pero si sale del cuerpo humano y no tiene esa temperatura que le estaba dando en los testículos, entonces este sobrevive o vive unas pocas horas nada más, ¿no? Bien, dependiendo del ambiente y también necesita alimento. Todo esto pasó en 1675. Pero lo primero que descubrió fue los protozoarios. Por eso Leeuwenhoek es considerado como el padre de la protozoología, ¿no? De la protozoología, porque descubre a los protozoarios, ¿ya? Si mi perro, sí, los perritos también presentan glóbulos rojos, también tienen glóbulos blancos, y en su sangre de ellos también se observan los componentes que en nuestra sangre. Por eso cuando va al veterinario, a veces inclusive tenemos las mismas enfermedades, ¿verdad? Inclusive tienen cáncer también igual que nosotros, le hacen trasplante también, le hacen quimioterapia también. A los perritos pasan y presentan estructuras muy parecidas. Sí, menos en los invertebrados, ¿no? En los vertebrados todos tienen sangre, todos, ¿ya? Pero los invertebrados no. Por ejemplo, si te hablo de una abeja, que es un insecto, ellos no tienen sangre, pero ellos tienen otro líquido que hace la función de la sangre, que se llama la hemolinfa, ¿no? En los gusanos, el único que presenta sangre son los anélidos, como la lombriz de tierra. Pero los otros gusanos, como la tenia, como la lombriz intestinal, ellos no. Ellos no tienen sangre, porque son animales mucho más simples. La tenia, inclusive, ni siquiera tiene un aparato digestivo. No es un parásito completo, ¿ya? Porque forman los anticuerpos, ¿ya? Hay animales y personas, inclusive, que tienen anticuerpos que ellos han formado, que han resistido para ciertas picaduras o para ciertos venenos, ¿ya? Por ejemplo, si a ti te ha picado una abeja, ¿no? Te ha picado una abeja varias veces y tú no reaccionaste, de repente, uy, te picó, te dolió, te ardió, te quemó, ya está, ya está, ¿no? Es una sustancia venenosa, pero tu cuerpo tiene la resistencia, de repente estos anticuerpos te lo pasó mamá con la placenta y tú reaccionaste como si nada, porque casi siempre a todas las personas nos pica la abeja, ¿no? Pero, aunque son pocos los casos, hay personas que cuando le pica la abeja, les da fiebre, dolor de cabeza, vómitos, náuseas y hasta pueden morir, porque no tienen ningún anticuerpo para este veneno. Y muchas veces les ponen vacuna en el ombligo. ¿Y de dónde salió este antídoto? Muchas veces de personas que han recibido picaduras de abejas muchas veces. Ok. Sí, no, bueno, la gran mayoría de personas somos resistentes a la picadura de abejas, ¿no? Pero hay algunas que no. No solo algunas, ¿ya? Y ahí necesitan ponerle, pues, vacunas con antídotos. Bien, sigamos. Ahora tenemos un poquito más de historia. Tenemos a nuestro amigo, a nuestros amigos Schleiden y Schwab. Matías Schleiden y Theodor, que acá en Latinoamérica se conoce como Teodoro, ¿no? Theodor Schwann. El primero, botánico. Y el segundo, zoólogo. Tú ya sabes que estudian, ¿no? Plantas y animales. ¿Se conocían? Para nada. ¿Eran amigos? No. ¿Vecinos? No. Profesora, ¿y cómo están juntos acá? La ciencia los unió, ¿no? Matías Schleiden, por su parte, escribió un libro en el cual él había observado
había notado la observación de todas las plantas que había estudiado. Y él llegó a la conclusión, recuerda que ahí en este tiempo, 1800, recién se estaba descubriendo la célula. Recién, ¿no? Recién con Leeuwenhoek, recién con Robert Brown, recién se estaba estudiando la célula. Entonces Schleiden, al estudiar con la ayuda del microscopio las plantas, él dijo, todas las plantas que yo he observado en sus tejidos, todas tienen células. Schwann, por su parte, también mencionó lo mismo pasó, ¿no? Todos los animales, los tejidos animales que he observado, vertebrados e invertebrados, tienen células. Entonces, como que sus teorías coincidían, sino que del primero de las plantas, del segundo de los animales. Entonces, unieron sus teorías, ¿no? Y como los dos hablaban de células, la teoría se llamó teoría celular, en el cual, ¿no?, establecieron que la célula es la unidad básica fundamental de los seres vivos y que todos los organismos están constituidos por una o más células, ¿no? Entonces sacaron aquí la teoría celular. Al principio, en este año, profesor, ¿en qué año fue esto? Ay, no está el año. No, no está el año. Esto fue entre 1838 y 1839. Aquí nace la teoría celular. En este año solo se hablaba de plantas y animales, ¿no? Porque en este año también recién se estaban creando los nuevos reinos. Antes habían el reino vegetal y el reino animal, ¿no? Recién a partir del siglo XIX, es decir, en 1800, recién se introduce el reino protista, recién se crea el reino monera en 1900, y a finales de 1969 se crea el reino fungi. Recién, imagínate, ¿no? Es por eso que la teoría celular que ellos presentan solo hablan aquí de plantas y animales. Más adelante, hasta el día de hoy, ya no hablamos de plantas y animales. Ahora decimos todos los seres vivos, ¿no? Bacterias, algas, protozoarios, animales, plantas, hongos, todos están formados por células, ¿ya? No te olvides de ellos, Schleiden y Schwann, la teoría celular, ¿ya? Y tenemos aquí, ahora sí, la clasificación de la célula, ¿no? Hay varios tipos de clasificaciones. Clasificación según su tamaño. Sí. Claro que sí. A ver, la teoría celular, repito, 1838 y 1839. Entre estos dos años, ¿ya? Me preguntan, profesora, ¿y las plantas tienen célula eucariota? Sí. Y para que no tengas muchas dudas, mira, tenemos, acá vamos a ver, según la evolución, ahora lo vamos a detallar, tenemos dos tipos de células, según la evolución. Estas de acá son las menos evolucionadas, las procariotas, las que no tienen un núcleo desarrollado, ¿no? Aparte de que no tienen un núcleo desarrollado porque su ADN está ahí notorio, está disperso, tampoco tienen organelos, mira. Su citoplasma solamente hay estas bolitas, mira estas bolitas, que son unos organoides llamados ribosomas. Profesora, ¿y no tiene? No, no tiene. No tiene mitocondria, no tiene cloroplasto, no tiene aparato de Golgi, retículo, no tiene, son simples las procariotas, ¿ya? Aparte, el ADN está solito. ¿Cómo que solito, profesora? No es que en nuestras células eucariotas el ADN no va a estar solo. El ADN va a estar junto a una proteína. ¿Ya? Por eso acá dice, ¿qué dice acá? A ver. ¿Qué dice? Son las células que no poseen un verdadero núcleo. No tienen una membrana que envuelva el ADN. Su material hereditario, ADN, no está
delimitado por una, no tiene membrana nuclear, ¿no? Membrana que la envuelva, sino que se encuentra libre en el citoplasma y desnudo. ¿Qué significa desnudo? Sin proteínas. No tiene proteínas. Y la eucariota sí tiene. Y acá tenemos la eucariota. Ah, y antes de pasar a eucariota, para que no tengas duda aquí. Profesora, ¿qué seres vivos tienen célula procariota? Los únicos que tienen célula procariota son los seres del reino Monera. ¿Y quiénes son los seres del reino Monera? Las bacterias, ¿ya? Las bacterias y un grupo de algas que también son así simples como las bacterias, sino que son autótrofas, hacen la fotosíntesis. Este grupo de algas se llama las cianobacterias, ¿ya? Entonces aquí está. Los únicos seres que tienen células procariotas son los del reino Monera. ¿Y quiénes son estos? Las bacterias y las cianobacterias. Ajá. No, nosotros no tenemos estas células. Nosotros no. ¿Quiénes lo tienen estas células, profesora? Las bacterias. Las bacterias son simples, no tienen organelos, pero a pesar de ello, sí se pueden reproducir. Lo malo es que como son tan simples, se reproducen rápido, ¿no? En cambio, nosotros somos complejos, pero para reproducirnos, tenemos que formar tejidos, órganos, huesos, y nuestra formación se demora de 7 a 9 meses, ¿ya? Bien, nosotros vamos a tener el siguiente tipo de célula. Nosotros vamos a tener el de acá, célula eucariota. Esa es nuestra célula, ¿no? La célula eucariota es la célula más evolucionada, ¿ya? Significa verdadero, verdadero núcleo. El ADN de nuestras células no va a estar así, mira, así que se ve todo, así libre, no. El ADN de nuestras células va a estar acompañado de proteínas. ¿Y cómo se llaman estas proteínas? Se llaman histonas, ¿ya? Y nuestras células en su citoplasma, mira, acá está. Agarré, acá está, muy bien. Y además, en su citoplasma, puedes observar. Exacto, sí, muy bien. Me dicen, entonces, el reino Monera, ¿son las células procariotas? Sí, el reino Monera, tú sabes que un reino está formado por seres vivos. El Monera, los seres vivos que están en el grupo del reino Monera son las bacterias y las cianobacterias, ¿no? Tanto las bacterias y cianobacterias, ¿por qué le han puesto en el reino Monera? Porque son seres que tienen una sola célula, no como nosotros que tenemos muchas células. En cambio ahí son seres unicelulares. Y aparte de eso, antes estas bacterias estaban en el reino protista. ¿Y por qué lo sacaron, profesora? Porque no tienen un núcleo definido. Por eso el Monera como que es un grupo muy aislado, ¿no? Son los únicos seres vivos de todos los reinos Monera, protista, fungi, vegetal y animal. El Monera es el único que está formado por células procariotas. Todos los demás reinos, protista, el reino fungi, el reino plantae o vegetal y el reino animal, todos estos van a tener, igual que nosotros, células eucariotas. Ah, ¿las plantas tienen células eucariotas? Sí. ¿Los animales? También. ¿Los hongos? También. ¿No? Los protozoarios, esos chiquititos que descubrió, también. ¿Ok? Son microscópicos, pero son un poquito más evolucionados que las bacterias porque sus células van a tener núcleo. Además del núcleo, este es el núcleo, mira, todo lo de moradito es el núcleo. ¿Y el amarillito, profesora? En el amarillito hay ARN, ¿ya? Hay una concentración de ARN. Y estas manchitas que tú ves aquí
Esas manchitas representan el ADN. Esto es el ADN. ADN, acá hay ARN, acá se fabrica ribosoma y todo está protegido por esta doble membrana. Esta doble membrana le llaman membrana nuclear o también le llaman carioteca. ¿Ya? Entonces el ADN está aquí, separado del resto del citoplasma. El citoplasma no es como este, mira. Mira su citoplasma de la procariota. Solo tiene estas bolitas que se llaman ribosomas. Acá la eucariota también tiene estas bolitas, mira, las negritas, o medias azules oscuras. Estas bolitas también son ribosomas. También tiene ribosomas. Pero la eucariota no solo tiene ribosomas, también tiene mitocondrias, tiene retículo, tiene aparato de Golgi, tiene vacuolas, tiene peroxisomas, ¡wow! Tiene más organelos, ¿verdad? Entonces como que ella es más evolucionada, tiene más partes, es más compleja. Aparte, el ADN está solito. En cambio, bueno, acá no se ve, pero el ADN de esta célula eucariota está acompañada de unas proteínas llamadas histonas. ¿Ya? Eso es lo que marca la diferencia entre una procariota y una eucariota. Muy buena pregunta, y la voy a responder porque sé que es la duda de repente de muchos. Me dicen, profesora, el reino Monera tiene bacterias, perfecto, y cianobacterias. El reino protista tiene protozoarios. El reino fungi tiene hongos. El reino plantae tiene plantas. Y el reino animal tiene animales en el cual también estamos nosotros los humanos. Pero la pregunta de mi amiga es, profesora, pero ¿en ninguno de los reinos o en qué reino se encuentran los virus? ¿Estará con las bacterias porque son menos evolucionadas? ¿O estará en el reino protista o en el reino fungi? ¿En cuál de estos reinos se encuentran los virus? ¿Los virus tendrán células procariotas o células eucariotas? Ajá, y por ahí tengo un par de respuestas. Me dicen por ahí, profesora, se encuentran en el reino fungi, en el reino monera, por aquí. No son seres vivos porque tienen ARN. Muy bien por la participación de los ñañitos. Y exacto, muy bien, ñañito, exacto, muy bien. Claro, los virus no se encuentran en ningún reino. ¿Qué son? No son seres vivos. Entonces, los virus tienen una estructura muy parecida a una célula, ¿no? Tú sabes que los virus tienen una capa, una envoltura con proteínas. Acá tienen con proteínas, inclusive su estructura tiene hasta grasas. Los virus, ¿no? Tienen proteínas. Uy, parecido a la nuestra, sí. Nuestras células también acá tienen proteínas. ¿Y este también tiene proteínas? Sí. Es por eso que muchos biólogos se confundieron. Así es que si tú te confundes, no te preocupes, porque los biólogos, cuando recién aparecieron los virus y hasta después, también se confundían, ¿no? También se confundían con colocarlo en algún reino. Bueno, y ahí termina, ¿no? Bien. También tienen proteínas, tienen grasas, igual que nosotros, ¿no? Y acá al centro tienen también ácidos nucleicos que me estaban soplando por ahí, ¿no? Tienen ácidos nucleicos. Acá está su ácido nucleico. Profesora, pero nosotros también tenemos ADN. Y ella tiene ADN y ARN y ella también. Ese es el problema con los virus. Los virus tienen proteínas, grasas, agua, tienen ácidos nucleicos como nuestras células, pero lo que no tiene son los dos ácidos nucleicos a la vez. ¿Cómo es esto? Mira, aquí en la bacteria, en este redondito que te dije que es un ribosoma, este de acá, se encuentra el ARN y este es el ADN. ADN y ARN. Acá en esta célula eucariota también.
ADN, aquí estas manchitas, y ARN acá y también afuera. Tienen los dos ácidos nucleicos. Mientras que el ADN le dice el código genético que va a construir. ¿A quién le dice? Al ARN. El ARN fabrica proteínas para formar su cápsula, fabrica proteínas para formar sus pilis, fabrica proteínas para formar su flagelo. Pero el ARN obedece lo que indica el código genético del ADN. Los dos trabajan juntos. Pero en cambio el virus solo tiene, algunos virus solo tienen ARN. El COVID, por ejemplo, solo tiene ARN. Y hay otros virus que tienen solo ADN. ¿No tienen los dos juntos? No, no tienen los dos juntos. Y ese es el problema de los virus. Como no tienen los ácidos nucleicos, si tiene ARN, puede construir, pero ¿qué proteínas va a construir? Si no hay nadie que le dé la indicación, no tiene el cerebro que le ordena, no tiene ADN. Y si hay virus con ADN, tiene el ADN, pero ¿quién va a fabricar las proteínas? O sea, son estructuras químicas incompletas para hacer un ser vivo, ¿no? Simplemente se quedan como estructuras supramoleculares. No llegan a ser un ser vivo. No. Hacen un tipo de transcripción, pero totalmente anormal. Hacen un tipo de transcripción, una retrotranscripción inversa. Ellos lo único que pueden hacer es convertir el ARN a ADN. Convierten. Ese es el caso del VIH. ¿Ya? El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, tiene la capacidad, no todos los virus, de convertir su ARN, lo convierte en ADN. ¿Por qué? Porque presenta una enzima que le ayuda a hacerlo, la transcriptasa inversa. ¿Ya? Y este ADN es el que coloca en los linfocitos T4, ¿no? Que va a infectar. Exacto, hacen una transcripción. ¿Ya? Muy bien, eso ya es hablando de los virus, que también es un tema muy interesante, muy bonito, ¿ya? Pero no está en el grupo de los seres vivos, ¿ya? No está en el grupo de los seres vivos. Entonces, continuamos con la célula procariota y eucariota. Bien, entonces ya tenemos las diferencias. Hoy vamos a hablar de ¿cuál? De ella, la más compleja. Vamos a hablar de la más compleja, ¿ya? Como es la más compleja, vamos a hacerlo en dos partes. Hoy hablaremos solo de la primera parte. Dios mediante, la próxima semana hablaremos de la segunda parte. ¿Cómo parte, profesora? A ver, recordando, las células eucariotas lo encontramos formando parte de los seres del reino protista. ¿Dónde más? También se encuentran en los seres del reino fungi. También se encuentra formando parte en la estructura de los seres del reino plantae o vegetal. Y también lo tienen, esta célula eucariota, lo tienen los seres del reino animal. Aquí estamos nosotros, animales. ¡Wow! Muy bien. ¿Todos ellos tienen célula eucariota? Sí, todos ellos, todos estos seres vivos presentan su célula evolucionada. Aquí estamos nosotros dentro del reino más evolucionado todavía, ¿ya? Bien, pero hay pequeñas diferencias. Todas se caracterizan porque tienen su núcleo, tienen sus organelos, ¿no? Hay pequeñas diferencias y similitudes entre ellas, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Pero todas se parecen en que presentan su núcleo y tienen organelos. Pero vamos a empezar a tomar a los seres más evolucionados. ¿Cuáles son los más evolucionados? Las plantas y los animales. Vamos a tomar dos células del reino vegetal, aquí está una célula vegetal, y del reino animal, aquí está una célula animal, ¿no? Si la vemos, tienen las partes fundamentales. ¿Cuáles son las partes fundamentales? Las dos tienen envoltura celular. ¿Cuál es la envoltura? Aquí en la vegetal se puede
observar mejor, ¿no? ¿Ves la envoltura? Mira, gruesa, ve, que se llama la pared, ¿no? Exacto, muy bien, ahí me está soplando otra estructura. Claro, las dos profesoras también tienen núcleo, mira, ve, acá está su núcleo, claro, eso es otra parte fundamental. Vamos a ir de afuera hacia adentro. Primero tenemos la envoltura, luego las dos van a tener, y al igual que el resto de todos los seres vivos, membrana. Aquí se nota la membrana, aquí también va a tener su membrana, aunque no se separa, no se puede observar bien. Las dos tienen citoplasma. O sea, ¿cuál es el citoplasma? A ver, vamos a marcarlo por aquí. El citoplasma vendría a ser toda esta parte. Toda esta parte. Toda esta parte voluminosa. Toda esta parte, pero, ay, cerramos por acá, pero sin el núcleo, ¿no? El núcleo es otra parte, otra estructura aparte. Entonces, ¿todo eso es el citoplasma? Sí, esta parte voluminosa. Y acá también, ¿no? Acá está un poquito más grande, vendría a ser todo esto vendría a ser el citoplasma. ¿Ya? El núcleo queda aparte. Muy bien, entonces este tiene su citoplasma, este también. Tiene sus... Ah, pero acá hay diferencias, mira. Este tiene su citoplasma, este también. Pero hay diferencias en ellas. Por ejemplo, este de acá, mira. Este organelo no lo tiene el animal. Ah, cierto. Este organelo de acá no la tiene la vegetal. Este organelo de acá solo la tiene la vegetal. Entonces, hay estructuras en su citoplasma que como esta es vegetal y hace la fotosíntesis, por eso tiene cloroplasto, porque ella hace fotosíntesis. Pero el animal no necesita cloroplasto, no tiene. Profesor, y esta es una vacuola grande, que como ella hace fotosíntesis, necesita esta vacuola para guardar y almacenar agua. Ella no lo tiene, ¿no? En cambio, el animal va a tener sus centriolos, que lo utiliza en la división celular. Cuando ella se reproduce, va a utilizar estos centriolos. Pero como la vegetal tiene una pared y le va a ser difícil reproducirse, partirse por la mitad, tiene otro mecanismo de reproducción, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, mira, ñañitos, hemos visto 1, 2, 3 partes fundamentales de la célula eucariota, pero hemos visto que puede existir entre ellas algunas diferencias. Y por último, lo que me soplaron por aquí, el núcleo, ¿no? El núcleo. Entonces tenemos ahí 4 partes fundamentales. Sí, el cloroplasto es donde se encuentra la clorofila. El núcleo material genético, el centriolo, el centriolo se encarga de la reproducción, ¿ya? Bien, entonces estas 4 partes fundamentales lo tienen todas las células eucariotas. Las 4 lo van a tener del protista, el fungo, el plantae y el animal. Pero van a variar de repente en su citoplasma, ¿no? Que el citoplasma de la célula vegetal tiene cloroplasto y la célula no tiene cloroplasto. Por eso algunos, cuando yo pregunto, chicos, a ver, menciónenme una parte fundamental de la célula. Y a veces me dicen, profesora, cloroplasto. No es una parte fundamental, porque solo lo tienen las plantas, ¿no? Fundamental significa de todas las células eucariotas. ¿Cuáles son las 4 partes fundamentales que todas la van a tener? Acá están las 4 de rojo, ¿no? Envoltura, membrana, citoplasma y núcleo. Eso no puede faltar en una célula, eucariota, ¿ya? A ver, vamos a borrar por aquí. Y vamos a empezar a hablar con la primera parte. Las células animales. Esto es una célula, si te das cuenta, es una célula más o menos flagelada. Y aunque tú no lo creas, que si tiene un flagelo, ¿no? Si tiene un flagelo, estamos hablando pues de un protozoario, mastigóforo,
¿ya? Es una célula flagelada, porque cada vez su flagelo, aquí está. Es decir, de un ser unicelular, ¿ya? Bien, empecemos con la primera parte. Como son diferentes seres vivos, protozoarios, hay hongos, hay animales, hay plantas. Profesora, ¿y de todo será su envoltura celular igualito? ¿No? Ya hemos visto que no. Mira, hemos visto que de ella su envoltura celular es gruesa. En cambio del animal, su envoltura celular no es tan gruesa, no es un poquito más delgada. De ella su envoltura es más rígida. En cambio de ella no tanto. Es por eso que nosotros, mira la diferencia, ve. Cuando tú colocas tus manitos por mucho tiempo en el agua, y estás en el agua, constantemente estás lavando, no sé, ¿qué es lo que pasa con las yemas de tus dedos? ¿Te ha pasado alguna vez? Cuando has estado mucho tiempo en el agua, y ves, o tus piecitos, ¿no? Tus piecitos. ¿Qué suceden con las yemas de tus dedos? Muy bien, se arrugan, profesora, se arrugan, me vuelvo así como una pasita, ¿no? Cuando está mucho tiempo. ¿Por qué se arrugan? Nuestras células son más o menos así, parecidas, no idénticas porque no tienen flagelo. Cuando ingresa agua demasiado, es cierto que nuestras células quieren agua, pero en exceso no te pases, pues, ¿no? Cuando están en exceso, estas tienden a hincharse. Pero como el glucocálix no es tan resistente, lamentablemente colapsa. Y cuando la célula se rompe o estalla, es como si tú reventaras un globo, ¿no? Infla, 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 el globo se revienta, de lo que estaba grandote, hinchado, inflado, se arruga. Es lo que pasa con nuestras células. En cambio, en una célula vegetal no pasa lo mismo. Si yo agarro mi pelapapa, pelo mi papa, quiero comerme una salchipapa más tarde, pero para ahorrar el tiempo mejor dejo picadito mis papitas, ¿no? Muy bien, pico mi papita, ya está, como para lomito, y los coloco en una tazona con agua, ¿no? Ahí están mis papitas, ya está. Le coloco y pasan 3 horas, la misma cantidad de minutos que tú dejaste tus manos en el agua. ¿Y por qué sus células de esa papa no se arrugaron, no se rompieron, se han estado en agua tanto tiempo? Ah, porque se ha llenado de agua, la membrana se ha hinchado, pero solo se queda bien tonificado. La pared celular de las células vegetales, por ser gruesa, rígida, le da la resistencia y no se rompe por su pared celular. ¿Ya? Su pared celular. Y si lo hace, lo único que se puede romper es su membrana. Pero eso ya es cuando el tiempo es ya en demasía, ¿no? Cuando ya es demasiado ya. Pero si hablamos de 3 horas, 4 horas, simplemente se mantienen tonificados. Y tú vas después de 3 horas, miras tu papita, hermosa todavía está, ¿no? Está tonificada, ¿ya? Entonces, vemos que hay diferencia en las envolturas. Y del hongo, ¿cómo será? Y del protozoario, ¿cómo será? ¿Y por qué esta es gruesa y esta es más delgada? ¿Por qué esta es más resistente y la otra no? ¿Qué es lo que tiene ella que no tenga la otra? ¿No? Entonces, esa es razón para estudiar las envolturas celulares. Hay 2 tipos de envolturas celulares. Un tipo se llama el glucocálix. ¿Por qué le han puesto ese nombre? Por su forma y por su composición. Gluco, porque tiene gluco de glucosa, azúcares en su estructura química, ¿no? Es una capa muy delgada. Esta es la membrana de la célula animal o de un protozoario. Profesora, ¿por qué menciona las dos? Porque son los únicos seres vivos que presentan el glucocálix. El hongo no tiene glucocálix. La planta no tiene glucocálix. Los únicos que tienen glucocálix son las células animales y los protozoarios. Acá está. ¿Quiénes tienen? Las células de los animales y las células de los protozoarios. Ah, tienen una capa delgada
formado por glucoproteínas, es decir, azúcares, estos filamentos que tú ves, que lo vamos a ver mejor en otra imagen, en otra diapositiva, son azúcares unidos con proteínas, pero formando capas no tan gruesas, delgadas y poco resistentes. Pero ¿sabes para qué les sirve? Para que las células de nuestro cuerpo lo puedan reconocer. ¿Ya? Bien. Ok. Otra envoltura celular. Tenemos a la pared celular. A ver, un ratito. Pared celular. La pared celular es la estructura más rígida, ¿no? ¿Dónde lo encontramos, profesora? En las plantas. ¿Dónde más? En las algas. Bueno, no nos corresponde, pero por si acaso también la mencionamos. Las bacterias también tienen pared celular. Profesora, ¿y quiénes son estas? Ellas, las arqueas, también son bacterias. ¿Y por qué la ponen aparte entonces? Porque se les llama arqueobacterias porque son más primitivas, ¿ya? Son más primitivas que las bacterias actuales, ¿ya? Y los hongos, ¿ok? Entonces, todos estos seres vivos van a tener pared celular. Pero lo que nos interesan son solamente las eucariotas, ¿no? Recuerda que las bacterias son procariotas, ellas no las vamos a estudiar. Ellas también son procariotas. Entonces, ¿a quiénes vamos a estudiar? A las plantas, a las algas y a los hongos. A ver, vamos a ver a la planta. Célula vegetal, ahí está, mira su pared. Mira su pared gruesa. ¿Por qué es gruesa? ¿Por qué es rígida? ¿Por qué es resistente? ¿Por qué? Porque presenta un polisacárido llamado la celulosa. Márcalo en tu cerebro. La pared celular de las células vegetales son rígidas y resistentes porque tienen celulosa. Pues, ¿y de qué está hecho la celulosa? ¿Qué cosa es la celulosa? Es un carbohidrato. Más o menos su estructura es así, ¿no? Entonces acá está la fibra de celulosa, está formado por cadenas de glucosa. Tienen glucosas, ¿ya? Gran cantidad de glucosas, pero bien amarradas. Tan amarradas y resistentes que hacen, digamos, una estructura muy compleja en la célula vegetal, ¿ya? Bien. Sí, si hay preguntas, házmela. A ver, ¿qué me dices por acá? Ya, ok, claro que te voy a explicar de nuevo. A ver, la pared celular es un tipo de envoltura. ¿Qué cosa es la pared celular? Es una envoltura de la célula, pero la pared es una envoltura solo de las células vegetales y de los hongos. ¿Ya? Por ejemplo, si retrocedemos por aquí, el glucocálix también es una envoltura. También es una envoltura. Mira, esta es la membrana, ñañita. La membrana es una capa delgada. En cambio, la envoltura es una estructura que está encima de la membrana. Entonces, la membrana está aquí. Este amarillito con azulito, esa es la membrana celular. Pero encima de la membrana se encuentra la envoltura celular. ¿Ya? Entonces la envoltura está afuera. Después de la envoltura, que es una capa, debajo de la envoltura está la membrana. ¿Ya? La membrana celular lo tienen todas las células. Pero ahora, ¿por qué pone glucocálix, profesora? ¿La envoltura es diferente a glucocálix? El glucocálix y la pared celular son dos tipos de envoltura. Claro, ajá, muy bien, claro. La envoltura son dos tipos de envolturas. El glucocálix es un tipo,
glucocalis. Es un tipo de envoltura que lo tienen los animales y protozoarios, ¿no? No es tan gruesa. En cambio, la pared celular es otra envoltura que lo tienen las plantas y también los hongos, ¿no? En la pared vegetal y también lo tienen los hongos. Pero ¿cuál es la diferencia si los dos son paredes? La diferencia va a estar en el químico que tiene. La pared vegetal tiene celulosa. En cambio, la pared del hongo va a tener todo esto, pero lo más importante que tiene es esto, la quitina. ¿Ya? Entonces, la pared celular, que es un tipo de envoltura, lo tienen las plantas y los hongos. Los dos tienen pared en sus células, ¿no? Son gruesas. Pero, ¿en qué se diferencian? En que los vegetales tienen celulosa en su pared y los hongos tienen quitina. De los dos, profesora, ¿cuál es la más resistente? Sigue quedando los vegetales, ¿ya? Los vegetales, la celulosa sigue siendo el más resistente. Y como es el más resistente y el más conocido, acá tenemos la pared vegetal. Profesora, ¿cómo va a ser esa la pared? Ahorita te explico. Acá tengo una célula vegetal, ¿ya? Muy bien. ¿De qué estamos hablando? De la envoltura, este verdecito. Esta es la envoltura, gruesa, ¿no? Oye, pero mira, a ver, mira. Esta es la envoltura. Ahí está, sigue. ¿Pero qué pasó acá? Hay dos entradas. Hay dos orificios. Sigue, ¿no? Sí, uy, por acá hay otro. ¿Miras este huequito por acá? Ya. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene esta pared celular. Acá tenemos las células vegetales. Lo mismo de acá, pero está echadito. Están echaditos, ¿ya? Mira, atento, no pestañees, por favor. Lo voy a hacer despacito, pero atento y atenta. A ver, vamos a ir despacito, ¿ya? Profesor, ¿acá cómo es? A ver, estos de acá que están con doble color, medio rojizo, ¿no? Todo esto, a ver, aquí, todo esto de aquí, ¿está? Todo estos dos, todo esto de aquí es la pared celular y es una planta, todo esto de acá. ¿Los dos, profesora? Sí, sino que las plantas son tan, pero tan gruesas su pared que presentan dos paredes, una pared primaria y una pared secundaria. Ahorita lo voy a mover un ratito. Acá está, ¿no? Mira, este de aquí es la pared primaria, ¿ya? La que está más afuera. O sea que su pared es tan gruesa que forma dos capas, ¿ya? Esta es la pared secundaria. Oh, y azulito, que es la capa más delgada que está debajo de la envoltura doble, que se llama pared porque es una planta. Debajo, ahí está la membrana, mira, ve. Ah, esta es la membrana, que lo vas a encontrar como membrana celular o membrana plasmática. Es lo mismo. Algunos ñañitos se me lajean por ahí, ¿no? Cuando en las alternativas te pone membrana plasmática, algunos piensan que es otra cosa porque dice plasmática. Es lo mismo, membrana celular o membrana plasmática, ¿ya? Entonces, esta membrana lo vamos a estudiar después. Ahorita lo que nos interesa es la pared. Mira esta pared, bien gruesa. ¿Y qué tiene la pared? Tiene celulosa, por eso es gruesa. Y tiene otro parecido a la celulosa que se llama hemicelulosa. Es tan, pero tan gruesa que no deja pasar nada. Por acá no pasa ni agua, ni oxígeno, no pasa nada, ñañitos. No puede pasar agua, ni oxígeno, ni nutrientes. Es por eso que la pared tiene aberturas. Mira. Ah, mira, tiene unos poritos, ¿ves? Tiene unas aberturas. ¿Y por qué hay esos huequitos, profesora? Hay esos huequitos para que pueda pasar por ahí sus gases, sus nutrientes y pueda salir sus desechos. Porque si no hubieran estas aberturas, entonces la célula no podría alimentarse, ni podría respirar.
Exacto, exacto, ñañita. Claro, es igual que nuestro estómago que tiene varias capas, ¿no? Igual. Ok, entonces estas aberturas que le permite a la célula vegetal intercambiar sustancias se le llaman plasmodesmos o plasmodesmas. Aquí está. Ah, ¿cómo se llaman las aberturas que permiten transportar sustancias? Plasmodesmos o plasmodesmas, ¿ya? Ahí tenemos los plasmodesmos. Pero, ¿te acuerdas de Robert Hooke que descubrió las células muertas en láminas de corcho? Sí. Él había descubierto células que habían muerto. ¿Y sabes por qué murieron? Porque estas aberturas se cerraron. ¿Y cómo se cerraron? ¿Quién los cerró? ¿Sabes cómo se cerraron? Te cuento. Hay células que envejecen, ¿no? Cuando el tallito está verde, está bonito, ¿no? Entonces, las células que van protegiendo a la planta, las que salen afuera, son siempre las adultas, son siempre las más viejitas, ¿no? Igual sucede con las células de nuestra piel, ¿eh? Nosotros, todo... Los perros están ladrando afuera, creo que hay una perrita en celo, ¿qué pasó? A ver un ratito. Chao. Bien, creo que ya se tranquilizaron. Bien, ok. Entonces, nos recordamos a Robert Hooke que descubrió células muertas en células de corcho, ¿no? ¿Y por qué estaban muertas, profesora? ¿Llegó su fin? Están muertas, pero siguen en el tronco, ¿no? ¿Qué ha pasado con estas células? Estas células que están en el corcho, ¿no? Han formado una pared terciaria. ¡Wow! O sea, no es primaria ni secundaria. Como ya está viejita y tiene que salir afuera, entonces necesita ser más resistente, ¿no? Entonces, estas células, uy, ¿dónde está? Ya. Estas células van a formar, ay, ¿qué pasó? A ver, a ver. ¿Dónde estás? Me perdí. Ya. Estas células van a formar, aparte de la celulosa, aparte de la hemicelulosa, la pared terciaria se va a formar por aquí, ¿no? Primaria, secundaria y acá. Acá, encima de la membrana, y la membrana se corre para más abajo, ¿no? Se forma otra capa, aquí, se forma otra capa. Pero con una sustancia química llamada la lignina. ¿Qué hace la lignina? La lignina, como la célula ya está viejita y la están mandando hacia afuera, entonces si es que está afuera, va a estar en peligro, ¿no? En peligro de los insectos, los animales, el humano, wow, tantas cosas hay en la parte externa. Entonces la célula misma comienza a fabricar un compuesto químico que va a endurecer más y lo va a volver más resistente, pétrea, pero es tan resistente como un cemento que va a tapar toda la estructura, ¿no? Se forma la capa y tapa todo. Y cuando tapa todo y sale al exterior, lamentablemente ya no entra oxígeno, no entra agua, no entran nutrientes y todo el citoplasma se deshidrata y la célula prácticamente muere. Todo esto de acá se queda hueco, se muere. ¿Y qué queda? Queda todo esto. La pared primaria, secundaria y terciaria. Y todo esto ¿no? se petrifica, se petrifica. Por eso cuando Robert Hooke observó, dijo, he observado como unos huequitos, como un panal, pero así como celdas, celdillas, porque lo que él había observado solamente son las paredes celulares que habían quedado, ¿ya? Entonces, en algunas células, sobre todo las que van a la corteza, ellas sí van a petrificarse y formar pues esta corteza y van a morir. ¿Ya, ñañitos? Bien. A ver, ¿qué más aquí? Ah, me olvidaba. Entre estas células vegetales hay una estructura más o menos no tan dura,
pero les permite hacer el intercambio entre nutrientes. Esta sustancia media gelatinosa se llama la lámina media o lámina media. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un compuesto químico llamado la pectina, ¿no? La pectina, que está formado por calcio, pectato de calcio y magnesio, ¿ya? Pectato de calcio y magnesio, ¿sí? Sí, entre nuestros órganos hay muchos tejidos, muchos tejidos. Es por eso que nuestros órganos entre sí no llegan a mezclarse, ¿no? Por ejemplo, el intestino, el estómago tienen capas protectoras, tejido epitelial. Nuestro aparato digestivo tiene una membrana que se llama el peritoneo, ¿no? Por ejemplo, nuestro cerebro, para que no se lastime del cráneo, también tiene membranas que se llaman meninges. Hay un líquido que hace que mi cerebro no se choque con los huesos del cráneo. Porque si mi cerebro, que es tan blandito, que es tan, pero tan sensible, se chocara con mi hueso del cráneo, que es duro, de inmediato se lastima. Pero encima de mi cerebro hay agua, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, hay meninges, membranas, capas, grasa que lo protegen. Sí, el tejido de la piel también es elástico, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí hemos terminado con la envoltura y terminamos con la membrana celular, ¿ya? Profesora, ¿y citoplasma y núcleo lo dejamos para la próxima semana, ¿ya? Porque estamos estudiando poquito a la célula. Tú te has dado cuenta que si lo estudiamos así, ¿no? A la pared, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué compuestos químicos? ¿Por qué es diferente? Hemos amplificado un poquito más su estudio, ¿no? Cuando hablamos de membrana, también vamos a hablar de su estructura química. La membrana celular, acá sí no hay diferencias, ¿ya? No hay diferencias en la eucariota, como la envoltura, que una tiene celulosa, la otra tiene quitina, la una tiene glucocálido, no. En la membrana, sí, todas las células eucariotas, su membrana, químicamente hablando, es igual, ¿ya? Ahora, profesor, ¿y cómo es? Ahí está la membrana. Para descubrir el compuesto químico o la composición química de la membrana celular, han existido muchas teorías, pero han sido rechazadas. Danieli, ¿no? Purkinje, son citólogos que ellos propusieron y decían, la membrana celular está formada por proteínas. Otros, no, solamente tiene grasa. Hasta que en 1972, ¿no? Acá está, aparecieron dos biólogos, acá está, Singer y Nicholson. Ellos, después de una ardua investigación, llegaron a la conclusión de que la membrana es de naturaleza lipoproteica, ¿no? Por eso, ¿qué significa lipo? Lipo viene de lípidos. Lípidos son grasa. ¿Que mi membrana tiene grasa? Sí. Nuestra membrana. ¿Qué membrana? De todas tus células. La membrana de tu neurona, de tu glóbulo rojo, de tu célula de tu hueso, de tu ojo, de tu diente. Todas las células de las plantas, de las algas, de los protozoarios, su membrana tiene lípidos. Y también tiene proteínas, ¿ya? Y más o menos se encuentran distribuidas de esta manera. Aquí está. Todo lo de mostaza, este color, a ver, medio crema, es grasa. Todo esto es grasa. El rojito también es grasa. Pues, oye, ¿por qué es diferente si es grasa y grasa? Sino que son dos tipos de grasas diferentes. Por ejemplo, esta grasa de aquí, esta de acá, es una grasa compuesta. Miras que hay un redondito ahí. Ese redondito tiene fósforo. Este redondito, ácido fosfórico. ¿Ya? Y esta colita es grasa. ¿Ya? Ah, fósforo con grasa. Claro, por eso es un lípido compuesto. Este lípido se llama fosfolípido. Ah, porque tiene fósforo y tiene grasa, ¿ya?
Ay, ay, ay. Lo rojito, ay, ya. Lo rojito es otra grasa que muchos de nosotros odiamos, ¿no? Y dijimos, no, no me des ese alimento porque tiene mucho colesterol. Pero, ñañito, mira, el colesterol no es tan malo. El colesterol forma parte también de las membranas de tus células. De todas mis células, de toditititas tus células. Así es que el colesterol cumple una función muy importante porque forma parte de la estructura, sirve de apoyo, de relleno de las membranas. Entonces, esa es otra grasa, ¿no? Fosfolípidos tiene colesterol. Y este azulito, ¿quiénes son estos azulitos? Los azulitos son proteínas, ¿ya? Pero hay una diferencia entre ellos. Míralos bien. Mira esta proteína. ¿Llega hasta el final? No. Es una proteína que está encimita. Ese también está encimita. Estas proteínas que solamente se encuentran a medias, se les llama las proteínas periféricas. Por acá debe estar. A ver. Acá está, ¿no? Ahí vamos a borrar para que no te confundas. Las proteínas periféricas, porque solo están encima, en la periferia. O también le llaman extrínsecas, ¿no? Porque están en la parte de afuera. Estas de acá, esta y esta, ¿ya? En cambio, la otra proteína que está de un lado hasta el otro lado de la membrana, esta proteína sí es íntegra, ¿no? Íntegra, interna, ha ingresado toditita. Esta proteína, por eso le llaman proteínas integrales o intrínsecas. Estas proteínas muchas veces le sirve a la membrana para que puedan pasar por aquí sustancias. ¿Cómo, profesora? Por aquí, como hay poritos chiquititos, están muy juntos los fosfolípidos, por aquí pasan los gases como si nada, pasa el oxígeno, pero el agua no puede pasar por acá. ¿Y por dónde va a pasar el agua? El agua, ¿sabes por qué no pasa? Porque acá hay grasa. Y el agua y el aceite, el agua y la grasa, tú sabes que no se pueden ver, ¿verdad? No se pueden ver. Entonces el agua busca otro medio y muchas veces utiliza estas proteínas. Estas proteínas como que forman un canal y pasa por aquí el agua, pasa por aquí la glucosa también. Y profesora, ¿la glucosa por qué no pasa por aquí? Porque es muy grande. La glucosa también pasa por las proteínas integrales, ¿ya? Muy bien, terminamos por aquí. Acá está otra imagen también de la membrana. Así que a ti te pongan cualquier imagen, tú tienes que ubicar. Acá están, mira. Estos son los fosfolípidos. Ahí está la cabecita. Este es el colesterol. Este es el colesterol. Y estas son las proteínas, las integrales, y esta es la periférica, ¿no? Ahí está, acá están más fosfolípidos, colesterol y las proteínas. Pero mira lo que hay encima de esta proteína. Esta es una proteína. Miras encima este verdecito. Pues, ¿y esto qué cosa es? Estos son azúcares. Azúcares. Y este también es otro azúcar. Pero como este azúcar está pegado a una grasa, porque este es un fosfolípido, es un glucolípido o glicolípido. ¿Ya? Como este azúcar está pegado a una proteína, se llama glicoproteína o glucoproteína. Pero estas glucoproteínas y estos glucolípidos están encima de la membrana. Encima de la membrana. Están formando una envoltura. Y ya me doy cuenta qué célula es. Si son glucoproteínas y esto es la envoltura, la célula es animal. Es animal, porque su envoltura tiene glucoproteínas. ¿Ya? Es una célula animal o de un protozoario. Porque si fuera una célula vegetal, no hubiera glucoproteínas, si no hubiese cadenas de celulosa. Pero acá no hay celulosa, ¿no? Si fuera de un hongo, estuviera encima de la membrana, estuviese quitina. Pero no hay quitina. ¿Qué hay? Glucoproteínas
que forman parte de la envoltura llamado glucocálix, ¿ya? Bien, y ya estamos llegando al final. Y acá tenemos la imagen de la membrana, mira, ahí están las proteínas integrales que forman el canal, mira, ve, por aquí pasa el agua, ¿no? Por aquí pasa la glucosa. Y por acá, profesora, por aquí, estos son los fosfolípidos, y este amarillito es el colesterol. Por aquí pasan solamente los gases, porque son chiquitos los espacios. En cambio, el agua y los más grandes pasan por aquí, ¿no? Pasan por aquí. Acá está el glucocáliz, mira, acá está el glucocáliz, ¿sí? Bien, entonces, las sustancias pasan por la membrana, ¿no? La membrana de la célula deja pasar las sustancias, agua, nutrientes, minerales. Pero hay dos tipos de transportes de la membrana, un transporte pasivo y un transporte activo. Transporte pasivo es cuando la célula no gasta energía. Pasa nomás el agua sin gastar energía, ¿no? Pasa nomás el agua, o salen sin que la célula gaste energía. Por eso, ¿quiénes pasan así? Los gases, algunos lípidos, por ejemplo, cuando pasan por aquí, por el azul, se llama difusión simple, ¿no? Difusión simple porque están pasando por la capa más grande, por lo azul. Cuando el agua pasa, lo hace por osmosis. Cuando pasa el agua se llama osmosis, pero no pasa por el azul, sino por el naranja. ¿Por qué, profesora? Porque por aquí no puede, porque hay grasa, ¿no? Es una difusión facilitada. ¿Quién le facilitó esta proteína? ¿No? La difusión facilitada, que también es la que realiza el agua, también lo hacen algunos azúcares como la glucosa. La glucosa también pasa por aquí, porque por acá no puede, porque la glucosa es muy grande, ¿ya? En cambio, el transporte activo es cuando la célula gasta energía, ¿no? Es demasiado grande, no pasa ni por acá, ni por acá. No sale ni por acá, ni por acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no sale? Porque acá hay mucho, de repente acá hay mucha agua, está repleto de agua, ¿no? Entonces tú quieres sacar agua, no puedes. Entonces, ¿qué tiene que hacer la célula? Como la célula también tiene agua, tiene que empujar para que salga. Entonces ahí gasta energía, ¿ya? Acá tenemos lo que hemos mencionado, los dos transportes. Transporte pasivo y transporte activo. Esta es la membrana, estos son los fosfolípidos, estos son las proteínas. Cuando llega el gas oxígeno, tiene una difusión simple, un transporte pasivo, sin gasto de energía. El oxígeno simplemente pasa, ¿no? Y vuelve a pasar. Ya está, y vuelve a pasar, ya está, por acá. En cambio, cuando llega la molécula de agua, no pasa por aquí por las grasas. Ellos pasan por canales formados por las proteínas, ¿no? Y pasan por aquí una difusión facilitada que se llama ósmosis. Y lo mismo sucede con la glucosa. Son proteínas integrales transportadoras. La glucosa, como es mucho más grande, también pasa con ayuda de las proteínas, ¿no? Es una difusión también facilitada, ¿no? En cambio, cuando una molécula quiere salir, pero hay muchas de ellas, ya está repleta, entonces para que pueda salir en un lugar donde hay muchos, está lleno, necesita energía, ¿no? Para que salga en contra de la gradiente de concentración. ¿Sí? Y aquí, a ver, vamos con el tiempo. Uy, estamos con la hora. Bien, entonces, y aquí hay otro tipo de transporte. Mira, aquí no es agua, o si es agua, pero en grandes cantidades. Aquí las moléculas ya no son pequeñas, sino son estructuras grandes. Por ejemplo, esta es la membrana plasmática, pero de un glóbulo blanco. Y un glóbulo blanco lo que va a tomar no solamente es oxígeno, sino que es una bacteria. Y una bacteria no está formada por una glucosa, no. Una bacteria es algo más grande. ¿Y qué pasa con la membrana? ¿Va a pasar por acá? No, no hay proteínas que ayuden, es muy grande.
Entonces la membrana, mira lo que hace la membrana. Forma una invaginación, un pseudópodo, y se lo traga a la bacteria. Pero su membrana, ¿no? Como que sufre una transformación. La sustancia que ingrese puede ser sólida y se llama fagocitosis. Si es líquida, mucha agua, se llama pinocitosis. Y si es que hay algún receptor, se llama mediados por los receptores, ¿no? Hay sustancias que solamente van para cierta célula. Por ejemplo, una neurona quiere activar la célula de tu músculo. Entonces la neurona solamente va a mandar comunicación a las células de tu músculo. Y tu célula de tu músculo tiene las proteínas para captar esta información. ¿Ya? Transporte en masas. Y todo lo contrario, así como entra, también puede salir sustancias en grandes cantidades a través de la membrana que también puede sufrir una transformación. Para que salga todo este paquete, por ejemplo, para que salga tu saliva. Cuando tú sacas saliva, no sacas una microgota. Para tú poder envolver tu bolo alimenticio necesitas sacar bastante saliva, ¿no? Entonces, como es en gran cantidad, acá está el paquetito de saliva y la membrana lo va a sacar no por su poro, no por las proteínas, sino mira lo que hace la membrana. No saca por una vesícula y se transforma, ¿ya? Bien, ñañitos, el tiempo nos ha ganado, ¿ya? Me hubiese gustado de nuevo explicarte, pero ya estamos con la hora. Ahora vamos a la parte práctica, ¿sí? Entonces ya estamos aquí. ¿Me ayudas, por favor? ¿Me respondes? A ver, vamos con el tema de citología. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, aquí está. A ver, ahorita te comparto. Tú de seguro tienes ahí también tu material. Aquí está. Vamos, ñañito. Dime la número 1. ¿Cuál es? Grítalo. Grítalo, grítalo. ¿Cuál es la número 1? A ver, ¿qué dices tú? Ya está. ¿Cuál de las siguientes estructuras no tiene la célula de tipo procariota? Mesosomas, me dice por ahí, mesosomas. A ver, la célula procariota. ¿Qué es una célula procariota? De la bacteria, pues. ¿La célula de la bacteria tiene ribosomas? Sí. ¿Tiene una pared celular? Sí. ¿Tiene núcleo? No. ¿La célula procariota tiene núcleo? No, no tiene núcleo. ¿Tiene ADN? Sí. ¿Tiene mesosoma? Aunque no lo mencionamos, pero sí, las bacterias tienen una invaginación de su membrana, que luego lo vamos a ver, que se llama mesosoma. Pero núcleo no tiene. Núcleo no tiene. Núcleo tiene la eucariota. 2. ¿Cuál de las alternativas es un organismo procariota? A ver, esto está fácil. Dilo, por favor. ¿Cuál de estos es un organismo procariota? Virus, no, porque el virus ni siquiera es un ser vivo. La ameba es un protozoario, no. El alga, no, tampoco. Si me diría un alga cianofita, ahí sería otra cosa, ¿ya? Y la respuesta es cianofita, cianofita. ¿Ya? La cianofita es una célula procariota, son las cianobacterias. 3. La teoría que propone que todo ser vivo está formado por células fue propuesta por, muy bien, Schleiden y Schwann. 4, vamos rápido para que vayas a almorzar. La estructura de la célula procariota que permite formar energía, te cuento, hay una parte de la bacteria que se encarga de la respiración, por la que toma oxígeno y gana energía. Esta parte se llama mesosoma. La mitocondria, es cierto, sí, la mitocondria sirve para ganar energía, profesora, pero no la tiene la procariota, la tiene la eucariota, ¿ya? 5. La pared celular de los vegetales, ¿qué tiene? ¿Qué tiene la pared vegetal, ñañitos? Mureína, queratina, celulosa. ¡Claro! 5C, celulosa.
6. 6. La membrana celular está formado químicamente por 6 lípidos y proteínas. Tiene 2 lípidos, colesterol y fosfolípidos, y proteínas integrales y periféricas. 7. La glucosa ingresa, ¿no?, por un tipo de transporte, difusión facilitada, porque las proteínas le facilitan, porque la glucosa es muy grande, pues no puede entrar por el otro lado. 8. Indique qué estructura tiene pectatos de calcio o pectina. A ver, ¿cuál tiene pectato de calcio? La lámina media. Cuando vimos pared celular de las células vegetales, vimos que al medio había una sustancia gelatinosa con pectatos de calcio. 9. La estructura que permite la comunicación entre... y esto dilo, por favor, dilo tú, ñañito. ¿Cómo se llaman esas aberturas? Muy bien, ya sabía que le ibas a decir. Claro, ¿no? Los plasmodesmos, que cuando la célula sale a la corteza, lamentablemente se cierra. 10. El modelo del mosaico fluido, es decir, de la estructura de la membrana, fue propuesto por, muy bien, Singer y Nicholson. Y vamos con la última parte, el nivel intermedio y avanzado. 11. Al examinar en el microscopio, se observan células cuyo material genético no está limitado, no tiene núcleo esta célula, ¿no? ¿Qué células serán las que no tienen núcleo? Una protista no tiene núcleo, no tiene, muy bien. ¿Dónde está? Aquí está, una bacteria. Una bacteria no tiene núcleo. Durante la exocitosis se utiliza ATP. La célula utiliza energía. Cuando la célula utiliza ATP, utiliza energía. Por lo tanto, ¿qué tipo de transporte? Activo, profesora, activo. 13. Los fosfolípidos de la membrana celular se caracterizan por ser anfipáticos. ¿Por qué, profesora? Porque te dije que donde estaba la grasa no tiene afinidad con el agua, porque la grasa y el agua no se llevan bien, ¿no? Entonces, una naturaleza que, digamos, en contra de la unión con el agua. Pero la parte de donde está el fósforo, ahí sí, ¿no? Como tiene ácido fosfórico y no hay grasa, esta parte sí tiene afinidad con el agua. Como el fosfolípido tiene una parte que sí se une con el agua y otra parte que rechaza las moléculas del agua, por eso se dice que es de naturaleza anfipático, ¿ya? Bien. 14. Al tipo de transporte que permite el ingreso de iones potasio, ¿cómo se le denomina? Cuando la célula quiere sacar el potasio, necesita mucha energía. ¿Ya? Cuando necesita, exacto, con gasto de energía. ¿Ya? Cuando la célula quiere intercambiar sodio y potasio, necesita energía. Y este tipo de transporte activo se llama transporte activo por bombas. Y se llama las bombas de sodio y potasio. Cuando tú escuches de las bombas de sodio y potasio, es cuando la célula utiliza bastante energía para sacar al sodio y para meter al potasio, ¿ya? 15. El principal fosfolípido presente en la membrana de las células, ¿cómo se llama? El principal fosfolípido se llama, acá está, la fosfatildilcolina. El colesterol no es fosfolípido, triglicérido tampoco, estos no son, estos son azúcares. 15C. 16. Tu saliva, la saliva, presenta una enzima bactericida que mata a las bacterias. Esa enzima que mata a las bacterias se llama lisozima. Eso lo tienes en tu saliva. ¿Qué? ¿En mi boca yo mato bacterias? Sí. ¿Y por qué la lisozima mata a las bacterias? Porque destruye los enlaces químicos que se encuentran en su pared bacteriana. ¿Ya? En la pared de la bacteria
se destruye por la saliva. 17. Los poros hidrófilos presentes en la membrana celular, ¿por qué está formado? Como poros hidrófilos. Es decir, las estructuras que permiten que el agua ingrese. ¿Te acuerdas que te dije que el agua no puede pasar por donde está la grasa? Entonces va a utilizar unas proteínas para pasar, como canales. Estas proteínas, ¿qué tipo de proteínas son? ¿Las periféricas o las integrales totales? Las periféricas son las que están encimita. En cambio, las integrales son las que pasan de un lado de la membrana hasta el otro lado de la membrana. Y para que pase el agua de afuera hasta adentro, tienen que ser utilizadas las proteínas integrales, pues, ¿no? Para que el agua pueda pasar de un lado a otro, las integrales totales. 18. La zona glucídica de las membranas de animales y protozoos, es decir, la zona de los animales y protozoarios que tienen gran cantidad de azúcares y proteínas que participan en el reconocimiento celular y en el proceso, gracias, se denomina glucocáliz, claro, te está diciendo la envoltura celular que está formado por azúcares y proteínas, glucocáliz, ¿ya? Muy bien, ñañitos, creo que hay más, a ver, 18, no, ya no hay más. Ok, muy bien, entonces hasta aquí la hora nos quedó chiquito. Me hubiese gustado explicarte mucho más, pero la hora siempre nos gana. Cuídense mucho, provecho con el almuerzo, cuídense, pórtense bien. Chau, chau. Hasta luego, profesor José, muchas gracias.